Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema que me pidieron mucho a través de redes sociales, particularmente a través de Instagram. Y es, podríamos decir, la relación entre el significante y el sentido. El problema del sentido en relación con los términos significantes. Voy a explicarles un poco cómo es que surgió la idea de este video y el pedido de muchos de ustedes sobre este video. Y después voy a explicar algunas ideas que me parecen relevantes sobre el tema del significante. Todo comenzó porque yo vi en Instagram varias publicaciones, no solamente una, algunas las tengo por acá, de colegas psicoanalistas. No me interesa mencionar sus nombres porque lo interesante no es tanto hablar sobre las personas, sino sobre las ideas. No es solamente una persona, sino es una idea más o menos generalizada que he escuchado ya muchas veces. Leí en Instagram varios posts sobre el tema del significante, cómo la apuesta por el significante o cómo trabajar con el significante implica la cuestión de vaciar de sentido, ¿sí? de eliminar el sentido de lo que dice el paciente y demás. Es una idea bastante generalizada. Y yo en Instagram lo que aclaraba es que no es lo mismo proponer un vaciamiento del sentido que el vaciamiento de un sentido, ¿no? Y bueno, mucha gente me propuso que quería un video al respecto, así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero, permítame plantearles cuál es la idea que yo siento generalizada, que es más o menos así. Como el problema central de la neurosis es el sentido, es la proliferación del sentido, es la generalización del sentido, es la abundancia del sentido, la solución clínica a esto sería eliminar el sentido. ¿Sí? Porque como el significante no significa nada, a menos que esté en relación de representación con otro significante, eso significa que no hay sentidos dados y por ende entonces lo que hay que hacer es vaciar completamente de sentido el discurso del paciente y eso de alguna forma resolvería el conflicto neurótico. ¿Sí? Bueno, esa idea tiene varios puntos que me gustaría situar críticamente y voy a ir haciéndolo de a uno. Primero, les voy a proponer por qué creo que es imposible plantear esa idea. Y segundo, por qué si fuera posible no creo que sea la manera correcta de hacerlo. ¿Sí? Lo vamos a hacer en ese orden. Entonces, es cierto que en la propuesta de Lacan el significante en total no significa nada. Es decir, está perdida la relación clásica que él retoma del curso de lingüística general, susuriano, en la cual un significante está en relación con un significado, ¿no? Esa relación está perdida para Lacan y entonces, si bien no hay posibilidad de pasar por la barra de la significación, o sea, de un significante hacia su significado, la relación no es que deja de existir, no es que un significante en sí mismo después puede ser aislado, sino que lo que él describe es que el movimiento metonímico del lenguaje es un movimiento, podríamos decir, horizontal. Es decir, no que un significante apunte a su significado, sino que un significante empieza a apuntar hacia los significados que están al lado. ¿Sí? Entonces, el problema de la inexistencia, de la identidad del significante, vamos a llamarlo así, o sea, que un significante sea idéntico a sí mismo, empieza a desplazarse en la cadena discursiva. Entonces, a medida que ustedes van hablando, van produciendo efectos de sentido, ¿no? Efectos virtuales, podríamos decir, efectos virtuales de significación. Que eso es, al fin y al cabo, lo que Lacan define como un sujeto, cuando él define tanto el sujeto como el significante. Es decir, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, implica que cuando ustedes tienen una relación de representación entre dos significantes, el efecto virtual de esa relación de representación es precisamente un sujeto. Es decir, un cierto efecto de sentido. ¿Ese efecto de sentido es cabal? No. ¿Ese efecto de sentido transmite precisamente toda la idea que se trata de traducir? No. Ahora, ¿eso significa que no se entiende nada? No, tampoco. Por ejemplo, en este momento yo estoy tratando de transmitir para ustedes una idea y lo estoy haciendo a través del lenguaje. Y si bien no creo que ustedes entiendan cabalmente lo que yo trato de transmitir, también es cierto que se está entendiendo más o menos lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque ese problema, ese pequeño error de identidad del significante, ese pequeño gap que se produce entre cada significante por no ser idéntico a sí mismo, se desplaza
en otros significantes. Entonces, por ejemplo, supongan que yo les estoy explicando esto de alguna manera, ¿no? Y ustedes levantaran la mano, estuvieron en una clase y ustedes levantan la mano y dicen, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Qué trataría de hacer yo? Trataría de decir lo mismo de otra manera. ¿Entienden? Entonces ustedes podrían decir, bueno, pero si estás diciéndolo de otra manera, no es exactamente lo mismo, tal cual. Pero la clave es que ese error inicial, ese gap inicial, esa inexistencia de la identidad se desplace. Entonces yo digo de otra manera, enfoco desde otra manera la perspectiva y quizás se pueda entender un poquito más. ¿Se entiende cabalmente lo que estoy diciendo? No, eso no va a ocurrir porque es un problema significante, no es un problema del psicoanálisis, es un problema del lenguaje. ¿Sí? Bien, dicho eso, es cierto que la apuesta por el significante, en cierto sentido, implica el vaciamiento, yo no diría del sentido, yo diría el vaciamiento de una idea que es bastante generalizada entre la gente que quizás no sabe mucho sobre esto o que no se preocupa por este tipo de problemas, que es creer que el mundo es como es. ¿Sí? El mundo es una idea que yo llamaría como de cierta ingenuidad sobre la función del lenguaje. El mundo es como es y el lenguaje lo que hace es describir ese mundo. Entonces, yo cuando me refiero al mundo solamente estoy describiendo una realidad que observo. La describo con palabras, pero la estoy describiendo nada más. Esa idea, ¿por qué llamo a esa idea ingenua? Porque es entender que el lenguaje funciona como una especie de menú de opciones para hablar sobre el mundo. El mundo está ahí y yo hablo sobre él con ciertos términos, ¿no? Bueno, esa no es para nada la idea de Lacan. La idea de Lacan es radicalmente distinta. Para él, justamente la clave del significante es que el significante produce realidades. No es que uno observa una realidad y la describe con significantes, sino que cuando uno describe una realidad con significantes, lo que está haciendo es produciendo una realidad. Entonces, para mí, la apuesta por el significante es precisamente entender que la realidad discursiva que nos es presentada en el consultorio por los pacientes es una realidad del lenguaje. ¿Sí? Como Lacan le llamaba, un materialismo del lenguaje, ¿sí? Es un materialismo. No es que no exista, no es que no sea así, sino que en realidad es producida así por los significantes con los cuales se articula esa realidad. Eso explica por qué el psicoanálisis puede tener algún efecto. Si las cosas no fueran así, si la realidad no fuese creada discursivamente, si la posición que una persona ocupa en el mundo del lenguaje con las otras personas no fuese producida, no fuese efecto de los términos significantes, no habría razón por la cual curar con palabras ese tema, ¿entienden? Si no es un problema de palabra, ¿por qué se curaría con palabras? Entonces el psicoanálisis puede funcionar porque hay algo del orden discursivo que está implicado en la creación de esa realidad. Si no, no tendría sentido tratar de cambiar esa realidad con palabras, ¿no? Es más, creo que hay gente que no piensa eso y trata de cambiar la realidad de otras maneras, que no es discursiva. Pero si nosotros tratamos de hacerlo a través de significantes, es porque suponemos que la construcción de esa realidad ha sido hecha con significantes. Entonces ahí tienen dos posiciones sobre la función del lenguaje que es radicalmente distinto. Radicalmente distintas, perdón. Lo que yo entiendo por apuesta por el significante es entender que la realidad que nos presentan los pacientes en el consultorio es una realidad discursiva producida por los efectos del significante sobre sus vidas. ¿Sí? Entonces, pasemos al segundo punto. No, perdón, termino en la idea de por qué creo que es imposible el problema del vaciamiento del sentido. Porque si el significante en tanto tal no significa nada, siempre requiere de otro significante. Hay una tendencia en el significante a buscar otro significante. No tiene que ver con los humanos, tiene que ver con cómo funciona el lenguaje. El significante tiende a buscar otro significante, apunta hacia otro significante. Entonces, suponer que nosotros podemos aislar ese significante de la cadena es absolutamente falso, porque automáticamente lo primero que va a suceder cuando ustedes traten de cortar un significante, de aislarlo, es que ese significante rápidamente va a buscar otro significante. Va a producir un efecto de sentido, va a necesariamente buscar un efecto de sentido, porque un significante tan total solamente genera la sensación de incompletud. Es como si yo estuviera contándoles algo. ¿Entienden? Naturalmente ustedes tienden a pensar que falta algo ahí.
¿Por qué? Porque el significante apunta a otro significante. Entonces, si ustedes supongan, no digo que no lo puedan hacer técnicamente, no digo que no puedan interrumpir una sesión, no digo que no puedan cortar una sesión justo cuando falta un segundo término que dé más o menos un bucle de sentido. Pueden hacerlo, pero no crean que lo que va a pasar a 5 minutos cuando ese paciente salga del consultorio es precisamente que va a buscar cuál es el sentido que falta, qué fue lo que me quiso decir. ¿Qué significa lo que me quiso decir? ¿A dónde apunta el analista con esta intervención? ¿Qué es lo que me quiso decir cortándome acá? Entonces se arma un nuevo efecto de sentido, pero no por el paciente, sino porque el significante funciona así. Ustedes podrían decirme, bueno, claro, pero ahí está la gracia, que cada uno busque el significante con el cual desea completar. Es decir, que sea el mismo paciente el que busque el significante que va a introducir para tratar de buscar una nueva lógica de sentido. Pero eso es un desconocimiento total de la teoría. O sea, no es una prueba proyectiva. No es que dependiendo, claro, porque depende qué término utilice uno, eso hablará de cada uno. Esto no es una técnica proyectiva. No es que cuando ustedes eligen un nuevo término, ese nuevo término habla sobre el sujeto que lo está eligiendo. Eso es desconocer completamente la teoría de Lacan. Porque el significante opera automáticamente y opera previamente a la existencia del viviente. Esto Lacan lo ha dicho 1.000.000 de veces. Entonces, suponer que ustedes pueden dejar un vacío de sentido, esperar que el paciente rellene ese vacío y suponer que esa forma de rellenar el vacío habla sobre el paciente, es prácticamente pensar que esto es una prueba proyectiva, donde uno proyectaría sobre el lenguaje cosas de la propia personalidad. Eso es completamente contrario a la teoría de Lacan, donde el significante, como les decía recién, opera previamente y automáticamente. Entonces, si esto es así, la relación entre el padecimiento y el significante es que el significante es primero y produce el padecimiento. No es que cada uno de nosotros elige el significante que habla más sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual creo que esta idea es imposible. Ahora, es cierto que hay un problema de sentido en la neurosis. Es cierto, como dicen muchos usando esa frase de Fito Páez, que el problema es vivir atormentado de sentido. Es cierto que hay sentidos que atormentan. Todo eso creo que es verdad. Digamos. Es cierto que hay ciertos efectos de sentido que generan sufrimiento, ¿no? Entonces, yo ahí pienso algo que les he dicho varias veces y se lo trato de comunicar una vez más para tratar de ser concreto frente a mi idea de la relación entre el sentido y la neurosis. Sí creo que la neurosis es un problema de sentido y sí creo que hay que atacar, para resolver la neurosis, hay que atacar el problema del sentido. ¿Por qué? Porque uno puede dar una primera vuelta al análisis, ¿no? Lo que podríamos llamar una primera vuelta del análisis. Y en esa primera vuelta lo que uno trata de hacer es dar cuenta de que el sentido sufriente con el cual el paciente llega puede ser modificado por otro sentido que no sea sufriente, ¿no? Y eso para mí puede ser considerado ya, como les decía, una primera vuelta que a veces implica la interrupción del proceso. No digo que por parte del analista, pero sí por parte de los pacientes. A veces los pacientes interrumpen los tratamientos cuando se sienten bien, ¿no? Hay una idea muy interesante en un texto de Miller que se llama Donk, donde él dice, bueno, ¿por qué interrumpen? ¿Cómo se terminan los análisis? ¿No? Y él dice, los análisis se terminan de muchas maneras. Una idea muy interesante. Hay veces que los análisis se terminan porque como no hay síntoma, dejan de venir. Hay veces que los análisis se terminan porque cuando no hay sufrimiento, los pacientes consideran que ya no tiene sentido venir, ¿no? Y por un lado me parece bien, digamos. No es suficiente para pensar una teoría del fin de análisis, pero sí es suficiente para explicar lo que sucede cotidianamente en nuestros consultorios, que los pacientes cuando se sienten bien a veces dejan de venir. Es lo que podríamos llamar la primera vuelta. Una primera vuelta en la cual, lo repito de nuevo para que quede muy claro, el sentido sufriente con el cual el paciente viene es modificado por otro sentido, es sustituido por otro sentido que ya no es tan sufriente. Sigue funcionando como un sentido, sigue funcionando como explicación, pero como no genera sufrimiento, a veces produce interrupciones en el análisis. Yo no tendría ningún problema con que los análisis se interrumpan en ese sentido si estamos hablando de gente que no se va a dedicar a ser psicoanalista. Y ahora voy a pasar a explicarles por qué. O sea, si el paciente es director de marketing, si el paciente tiene una heladería, si el paciente es empleado en una fábrica de autos,
yo no le vería problema a que cuando el sufrimiento se termina porque el sentido se superpone y se cambia por otro sentido, ese paciente deje de venir. Yo no le vería ningún problema. Ahora, yo creo que en la formación de analistas no es suficiente esto que llamábamos la primera vuelta. Es necesaria una segunda vuelta y voy a explicarles por qué creo que es necesaria. El problema de la primera vuelta es que puede producir en el paciente la sensación de que descubrió la forma de vivir, ¿no? O sea, tenía un sentido que le hacía sufrir, ahora tiene otro y este otro ya no le hace sufrir. Entonces, él puede llegar a pensar que, claro, esta es la forma correcta de vivir porque así es como no sufro. Lo cual le puede llevar a una idea bastante peligrosa, que es que hay una forma concreta y generalizada para dejar de sufrir. Una respuesta final al problema del sufrimiento. Y el problema que tiene el análisis es que como opera de manera singular, es decir, en cada uno de los casos, la respuesta que se produce no es una respuesta universal, es una respuesta particular. Entonces yo puedo encontrar una respuesta particular para mi sufrimiento y sustituir esta forma de sufrimiento por otra forma de vida que no me produzca sufrimiento. Ahora, ¿esta respuesta es una respuesta generalizada? No. Es una respuesta que solamente aplica para mí. Es una respuesta particular y personal que yo encontré en mi análisis y eso para nada significa que pueda ser generalizada. ¿Por qué esto es importante para la gente que se va a dedicar al psicoanálisis? Porque puede llegar a caer en el problema de pensar que hay una respuesta generalizada. ¿Ven? Entonces, si después se dedican a atender pacientes, pueden llegar a malinterpretar y a entender que se trata de enseñarles las formas que ellos han descubierto para resolver el problema. Entonces ya no tendríamos un psicoanalista, sino tendríamos una persona que, creyendo que es psicoanalista, se la pasa adoctrinando a los demás, enseñándoles cómo deberían vivir. Pero lo peor de todo es que no es malintencionado, ¿no? Eso es lo más interesante de todo y lo más grave, que no es malintencionado, es con una buena intención. Si yo descubrí el camino y yo descubrí la salida al problema, ¿por qué no se lo compartiría a otra persona? ¿Por qué no le compartiría la salida a otra persona? Y entonces hay un montón de gente que va por la vida explicándole a los demás cómo fue su salida de la cuestión y cómo les sugiere a ellos salir de esa misma manera. Que en realidad no tiene ningún efecto porque al fin y al cabo esa salida es solamente particular para mí. Entonces, aunque en términos generales suene como una idea muy genial y muy interesante, cuando uno trata de aplicarlo a otra persona no funciona. No funciona así. Entonces, ¿cuál es el problema de la primera vuelta? Que un analista en formación puede llegar a la conclusión errónea de que ha encontrado la llave para abrir la puerta secreta. ¿Entienden? Que tiene el mapa para recorrer el camino del sufrimiento y salir de él. Cuando en realidad lo único que tiene es un camino propio que no tiene ningún valor para los demás. Y la verdad es que después imprimirle ese camino propio o forzar a los demás o sugerirle o sugestionar para que vayan en ese sentido, solo produce más sufrimiento. Eso lo vemos constantemente en un montón de gente que va dando consejos. Consejos que teóricamente tienen muchísimo sentido, pero que son inaplicables para la gente que padece. No hace falta que les diga, como en Instagram esto abunda todo el tiempo. Gente que cree que tiene la respuesta porque ellos han encontrado esa respuesta. Insisto, lo peor de todo no es que sea no es una mala intención. Eso es lo peor de todo, ¿no? Que el camino al infierno está armado de buenas intenciones. Entonces, por la buena intención de compartir algo que para mí fue bueno, lo que hago es imponerle al otro una salida que no es su salida y por eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la segunda vuelta del análisis? Si la primera es cambiar el sentido sufriente por un sentido que no sea sufriente, la segunda vuelta es que este nuevo sentido también sea cambiado por otro sentido. ¿Por qué esto es importante? Porque del 1 al 2 uno puede tener la sensación de que lo encontró. Que dijo, claro, este es el camino. Ese era el incorrecto, este es el correcto. Ahora, del 2 a 3 ya no se produce eso. Porque uno tuvo una doble sensación de que era el camino correcto. Entonces, si hay dos caminos correctos, ninguno es más correcto que otro. Ese para mí es el objetivo del sentido, ¿entienden? Que el sentido cambie al menos 2 veces para dar cuenta de que no hay un sentido general. No es que no hay sentido.
no es que se pueda tolerar el sinsentido, sino que la gracia del sinsentido es que no hay sentido generalizado. Ahora, después del análisis, yo elijo el sentido que prefiero. Elijo la forma de vivir que me parece la mejor, la que me gusta más, la que me parece la más digna, la que me parece la que vale la pena vivir. Ese sentido es el sentido que tendrá mi vida. Ahora, yo no soy tan ingenuo para pensar que ese sentido es el sentido que todos deberían tener, ¿no? Y esa es la diferencia entre el producto de un análisis y el producto de alguien que cree que debería ir imponiéndole su sentido a todo el mundo, que en realidad es la misma neurosis. Porque la gracia de la neurosis es que el neurótico cree que lo que él piensa es lo que todos deberían pensar, ¿no? Esa es la gracia de la neurosis. Ustedes pueden identificar una neurosis cuando ven gente tratando de convencer a otra gente. Entonces, ¿es la neurosis vivir atormentado de sentido? Sí. Vivir atormentado de un sentido, de suponer que las cosas son lineales, de que todo debería tener un sentido, de que todo se hace de una manera, que se vive de cierta manera, que se estudia de cierta manera, que se trabaja de cierta manera, que las cosas son así. No hay frase más neurótica que las cosas son así, el mundo es así, esto es así, y punto, ¿no? Porque yo lo digo. Son argumentos profundamente neuróticos. Entonces, ¿el problema es el sentido? Me parece que el problema es la unidad del sentido. Me parece que el problema es lo contrario a lo que llamaría, por ejemplo, Ricardo Rodríguez Ponte en una entrevista muy interesante, que es la atomización del sentido, la atomización del saber. Hay sentidos todo el tiempo y esos sentidos están completamente desperdigados. Ahora, me parece que lo neurótico es creer que ese sentido que yo elijo es el que todos deberían elegir, que es el sentido correcto y que es el sentido único, y que los otros sentidos están equivocados. Entonces, para redondear la idea de hoy, me parece que el problema no es el sentido, sino la relación de univocidad que tiene la neurosis con el sentido. La clave de la neurosis es la cristalización, es el congelamiento, es la solidificación del sentido. Pero no hay forma de esquivar los sentidos. Cuando ustedes destruyen un sentido, se produce un nuevo sentido. No hay forma de destruirlos. Quizás lo más cercano al final del análisis es la posibilidad de entender la multiplicidad de los sentidos. Para decirlo en términos muy concretos, que yo puedo pensar una cosa y ustedes pueden pensar otra. Y que eso no necesariamente significa que algo sea más verdadero que otra cosa. ¿Entienden? Porque una cosa es decir, yo no coincido con esa idea, y otra cosa es decir, estás equivocado. Son cosas radicalmente distintas, ¿sí? En ese sentido me parece que el estás equivocado está mucho más del lado de la neurosis, porque supone que si hay un sentido unívoco, todos los sentidos están equivocados. En cambio, entender que hay una multiplicidad de sentidos implica dar cuenta de que no hay un sentido. Pero otra vez vuelvo, no es que no haya sentido, porque automáticamente el significante, y cuando digo automáticamente lo digo literalmente, ¿no? Es decir, de manera autónoma, el significante apunta hacia otros significantes. Entonces, genera sentidos todo el tiempo. Es imposible sostener la idea del sinsentido. A menos que pensemos sin sentido de esta forma que yo les estoy proponiendo, que no es como tal un sinsentido, sino la idea de que como no hay una única forma de pensar el sentido, no hay un sentido que sea más importante que los demás, por ende, todos los sentidos valen lo mismo. Entonces, si todos los sentidos valen lo mismo, es una especie de sinsentido también, ¿sí? Para mí eso significa la cuestión de la inexistencia del otro finalmente. No que el otro deje de existir como tal, porque cada vez, como dice mi amigo Marcelo Augusto Pérez, cada vez que uno habla, vuelve a existir el otro, por supuesto. Pero a lo que uno quizás podría aspirar es a que esa relación con el otro no sea una relación tan cristalizada, tan solidificada, de pensar que lo que yo creo es lo correcto, lo que los otros piensan está mal, mi forma de entender el significante es la correcta, en cambio la que piensan los colegas de la OL está equivocada, o cosas así, ¿no? Razonamientos que todo el tiempo escuchamos, o cosas que piensan los pacientes en el consultorio, ¿no? La vida es de esta manera, esto no se debe hacer, esto es equivocado, ¿no? Para mí, la relación entre la neurosis y el sentido no es que el sentido produzca neurosis. Para mí lo que produce la neurosis es la cristalización del sentido. Es creer que solamente puede haber un sentido. Bueno, espero haber sido claro. Quizás al final me fui un poco de tema, pero la idea era transmitirles un poco esto que me habían pedido entre el significante, la neurosis y el sentido. Les pido que si tienen algo que decir, lo dejen acá abajo en los comentarios del canal y yo lo estaré viendo seguramente en un nuevo video por acá. Que estén muy bien.